Gracias, señora presidenta. Señorías, fíjense hasta qué punto la corrupción forma parte del ADN del régimen monárquico del 78, que en el año 1994, a cuento de la corrupción, el señor Aznar decía al señor González: váyase, señor González. En el año 1994, a cuento de la corrupción. Hoy, en el año 2018, el señor Rajoy se tiene que ir también por la corrupción. No podía ser de otra manera. Estamos ante un régimen carcomido porque ya nació bajo el signo de la impunidad. Si los crímenes del franquismo, los más horribles, los más horribles, quedaron impunes, si el mismo jefe del Estado, Juan Carlos I, nunca pidió perdón ni nunca dio ninguna explicación de nada ni de sus negocios, ¿por qué los políticos, por qué los partidos políticos tenían que tener miedo a que les pasara algo si robaban en las instituciones? ¿Por qué no era posible organizar tramas para alcanzar fraudulentamente un objetivo político? Es más, esto dio lugar a la creación de una oligarquía de corruptores y de corrompidos. Por cierto, que como oligarquía, con los instrumentos para perpetuarse y llegar hasta el día de hoy, y a la normalización de los comportamientos fraudulentos. Pero es cierto que por primera vez ya no se condena solo a unos políticos, sino a una organización política. De manera que si ahora no reaccionamos, si ahora no se reacciona, y esta moción de censura es una manera de reaccionar, ya nada será creíble para la ciudadanía. Y con la autoridad moral que nos da el hecho de ser un partido político republicano con 85 años de historia, haber gobernado en todas las administraciones y no tener ningún caso de corrupción, nosotros aquí juzgamos y condenamos políticamente la corrupción económica del Partido Popular, de la que solo se han juzgado asuntos marginales, es decir, la Gürtel, y no toda. Y juzgamos y condenamos políticamente la corrupción que nunca se va a juzgar. ¿Se han preguntado cuánta es la corrupción que nunca se juzgará? Es decir, la corrupción generada por la acción de los empresarios y las corporaciones que han acumulado beneficios en la medida que han podido intervenir en la acción política, dopando económicamente a los políticos para poder alterar la voluntad de la ciudadanía, comportando desolación a millones de personas. Y con independencia del resultado de esta moción, hoy hay unos ciudadanos que para nosotros tienen que ser objeto de reflexión y de solidaridad. Me refiero a los miles y miles y miles de honrados ciudadanos responsables que legítimamente votan al Partido Popular. Ellas son las primeras víctimas de esas personas. De igual manera que lo somos todos también, el conjunto de los ciudadanos, que al margen de nuestra ideología tenemos que enterrar estos comportamientos. Y lo que debemos preguntarnos es por qué la sociedad no ha respondido hasta ahora. ¿Por qué se ha aguantado tanto? ¿Por qué todavía se soporta la corrupción? ¿Y por qué no se asumen las causas y las consecuencias de esta corrupción? Luego, nuestro voto no es de apoyo al Partido Socialista Obrero Español, es un voto de rechazo al Partido Popular, a la corrupción del Partido Popular. No votaremos sí a la moción porque compartamos el programa del Partido Socialista Obrero Español, no porque apoyemos sus políticas. Nuestro sí a Sánchez es un no a Rajoy. Nuestro sí, en definitiva, es un no. Y pese a que el PSOE se ha esforzado mucho en parecerse al Partido Popular, pese a que el PSOE ha apoyado el 155 y ha legitimado hoy por hoy, ya veremos qué va a ocurrir en adelante, la existencia de presos políticos, en Cataluña tenemos claro que existen diferencias entre un gobierno del Partido Popular sustentado por Podemos que un gobierno, de un gobierno sustentado por el Partido Socialista, sustentado por Podemos, que un gobierno del Partido Popular sustentado por Ciudadanos.
Y pongo tres ejemplos muy fáciles. Partido Popular y Ciudadanos están obsesionados en destruir el modelo de escuela catalana y con ello romper la cohesión social que se ha construido a través de la inmersión lingüística. Y en este consenso es cierto que siempre ha participado el Partido Socialista de Cataluña. Y es evidente que para un independentista, un republicano valenciano, no es lo mismo que gobierne Zaplana en la cárcel por corrupción que Ximo Puig o el Partido Popular, porque ¿quién ordenó el cierre de la radio y televisión valencianas? ¿Quién ha expoliado al País Valencià sino el Partido Popular? Y, por supuesto, para un independentista republicano de las Illes Balears no es lo mismo que gobierne Matas que gobierne Francina Armengol. Y dicho esto, creo que hemos hablado claro. Voy a hacer un relato que espero que el señor candidato esté atento porque deberá discernir políticamente e intelectualmente cuánta parte de este relato usted ha compartido. Porque habrá que asumir también, supongo, en la construcción de un futuro algunas responsabilidades. Y es cierto que el señor Rajoy y el Partido Popular, el partido fundado por Manuel Fraga, es y son los principales responsables del conflicto constitucional entre Cataluña y el Reino de España. Lo es porque perdieron las elecciones del año 2004 a causa de su incapacidad para afrontar con la verdad los atentados de Atocha. Y para desgastar al PSOE, para recuperar el poder, encontraron un filón, el filón del Estatut de Autonomía de Cataluña. Solo hacía falta tirar de los atávicos prejuicios anticatalanes. ¿O acaso ustedes creen que el a por ellos que ahora es cantado por centenares de miles de personas surgió espontáneamente? ¿Acaso alguien cree que el renacer de las ideas josé-antonianas proclamadas ahora por otro Rivera surgieron de la nada? Es evidente que no. En el referéndum del Estatuto de Autonomía, ustedes defendieron legítimamente no, igual que nosotros, por razones distintas. ¿Qué diferencia hubo entre ustedes y nosotros? Que nosotros acatamos el resultado del referéndum del Estatuto de Autonomía y ustedes no. Y empezaron a trabajar en los despachos y promover campañas publicitarias para recuperar aquello que perdieron en las urnas. Y durante años el señor Rajoy, el señor Trillo y otros tantos lanzaron recusaciones, urdieron maniobras y se negaron a renovar magistrados para secuestrar al Tribunal Constitucional. Y al final perpetraron un golpe de Estado contra el Pacto Constitucional del año 1978, consiguiendo que el mismo Tribunal Constitucional infringiera la Constitución vulnerando el artículo 152.2 de la Constitución, que ustedes saben que reza de la siguiente manera: se obliga a la celebración de un nuevo referéndum en caso que el estatut refrendado haya sido modificado posteriormente por el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué lo decimos ahora aquí? Lo decimos ahora aquí para denunciar las mentiras del Partido Popular, para denunciar su cinismo de hablar de respeto de la ley, para denunciar la desvergüenza de acusarnos a nosotros de saltarnos la ley. Fue el Tribunal Constitucional quien se saltó la ley y aquí radica el problema, saltarse la ley para negar el reconocimiento de Cataluña como demos, una realidad anterior a la Constitución. Basta ya de mentiras, el estatuto actual no es la ley que nos dimos todos, como siempre repite la señora Arrimadas. No es la ley que nos dimos todos. Es el texto estatutario que impuso el Tribunal Constitucional vulnerando el artículo 152.2 de la Constitución. Y entonces, cuando ocurrió aquello, el señor Pedro J. Ramírez, director del Mundo, sostenía que Cataluña era un tigre de papel, pensando que los catalanes nos quedaríamos con los brazos cruzados. Y al cabo de un mes, Òmnium Cultural convocó 1 millón de personas en las calles de Barcelona. Una manifestación presidida por el molt honorable presidente de Cataluña, José Montilla, que fue el que ya les avisó
que se avecinaba una gran desafección en Cataluña. Y al cabo de 2 años ya no fue 1 millón, fue 1,5 millones de personas. Y entonces la ciudadanía ya clamaba independencia. Y la prensa de Madrid, como que ya no le servía lo del tigre de papel, se inventaron el término soufflé. Y Juan Carlos I, ¿cómo los va a sorprender ahora que Felipe VI, habiendo tenido como maestro a Juan Carlos I, diga lo que diga? ¿Saben qué dijo Juan Carlos I? Porque en aquella fecha coincidió la inauguración de la página web de la Casa Real. ¿Saben lo que dijo respecto a este 1,5 millones de catalanes que se manifestaron? Dijo Juan Carlos I, acusándoles: alentar disensiones, perseguir quimeras, ahondar heridas y amenazar el modelo de convivencia. Las 4 ideas de Juan Carlos I. Ninguna monarquía europea, nunca ninguna monarquía europea hubiese tomado una posición partidista de este tipo. Y llegaron las elecciones del año 2012 y todos los partidos que defendíamos el referéndum obtuvimos una amplísima mayoría. Se redactó la declaración de soberanía y 2/3 partes del Parlamento de Cataluña aprobó una proposición de ley para que el Congreso de los Diputados permitiera la celebración de un referéndum. Y el 8 de abril del año 2014, Marta Rovira, aquí, desde esta tribuna, que hoy está en el exilio porque ustedes pretenden endosarle 20 años de cárcel, habló. Y Jordi Turull, que está en la cárcel y pretenden endosarle 20 años, vino aquí a hablar con ustedes. Y Joan Herrera, un catalán republicano, no independentista, pero sí autodeterminista, vinieron aquí. Defendieron una propuesta de diálogo. 300 diputados de 350, PSOE también, dijeron que no. Cosa que costó una crisis del PSC, dimisión de Pere Navarro y una huida casi masiva de catalanistas del PSC. El Reino de España tenía dos opciones. Optar por la vía democrática, la vía del diálogo. Un modelo que ya iniciaron noruegos y suecos en el año 1905. Un modelo que ha permitido acomodar al Quebec al Canadá. Un modelo que ha permitido celebrar el referéndum de Escocia. Este era un camino. Y luego había el camino autoritario, el camino de la Serbia de Milosevic, el camino de la Turquía de Erdogan respecto a Kurdistán. Y desgraciadamente la mayoría demográfica decidió abusar de una posición dominante. ¿Por qué abusaron de una posición dominante? Se lo voy a decir. Porque ustedes tienen el Estado, con su ejército, con sus tribunales, con su diplomacia, con su policía, con sus medios de comunicación. Luego, ¿por qué hay que optar por la vía del diálogo? ¿Por qué hay que optar por la vía del pacto? ¿Por qué? Si tenemos todas las cartas en nuestra mano. Esta es la realidad. El abuso de la mayoría sobre la minoría. El abuso de la mayoría sobre la minoría siempre acaba siendo impune. Otra vez sale la maldita impunidad. ¿Y saben qué podíamos hacer los catalanes? Se lo voy a decir. Utilizar el último recurso pacífico de los pueblos democráticos, cívicos e indefensos, la desobediencia civil. Una desobediencia civil que, por cierto, ya utilizaron otros cuando se les conculcaron sus derechos, desde Mahatma Gandhi hasta Nelson Mandela, pasando por Martin Luther King. Formas distintas, ciertamente muy distintas, pero la categoría ¿cuál es? La desobediencia civil y pacífica. Y ustedes no quisieron tomar nota. ¿Pero por qué tenemos que tomar nota? ¿Por qué? Si tenemos la fuerza. Y el 9 de noviembre del año 2014, 2 millones, ya no 1,5 millones, 2 millones de catalanes fueron a las urnas en un gran ejercicio de desobediencia civil, educada, cívica y pacífica. El referéndum del 9 de noviembre. Cualquier gobierno de tradición democrática, ¿qué hubiera hecho? Hubiera escuchado y hubiera dialogado y hubiera negociado. ¿Con quién?
con el Parlamento de Cataluña, con la Generalitat de Cataluña. Pero ustedes no. Ustedes en el búnker de la prepotencia, en el búnker del abuso de la mayoría sobre la minoría. ¿Y por qué no se mueven ni un solo milímetro de la sentencia del Tribunal Constitucional? Porque están convencidos que tienen la sartén por el mango. Porque confían que el suflé del tigre de papel baje, creyendo que los catalanes y que los republicanos nos íbamos a cansar. Ustedes, digo, en el búnker de la Constitución española, versión Fraga y Libarne, obligando luego a los catalanes a convocar nuevas elecciones en el año 2015. Elecciones que se convirtieron en plebiscitarias. Nosotros no engañamos. Puede estar de acuerdo o no con nosotros, pero no engañamos, hablamos claro. El programa electoral de aquellas elecciones del año 2015 decía proceso constituyente por la República. Votó el 77% de la ciudadanía, 48% de sufragios independentistas, y hay que sumar un 12% de votos de fuerzas políticas no independentistas, pero sí favorables al derecho a decidir. Comparen el caso catalán y el caso británico. ¿Cuál fue la respuesta británica cuando el Scottish National Party alcanzó el 44? 60, Pactar un referéndum. ¿Cuál fue la respuesta de Madrid? Pues mire, el rey de España no tuvo ni tan solo la educación de recibir a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell. Por cierto, hoy también encarcelada por ustedes. ¿Cuál fue su respuesta? Criminalizar los resultados, criminalizar la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña. Es más, fíjense, modificaron, atención, señor Sánchez, porque luego tendrá que decirnos de qué parte usted es corresponsable o, en todo caso, si legítimamente asume parte de esta miseria. Tendrá que decir qué parte de esta miseria asume usted. Fíjense lo que hicieron. Reformaron la ley del Tribunal Constitucional para convertir el Tribunal Constitucional en una inquisición que impidiera incluso que en el Parlamento de Cataluña se debatiera una ley de referéndum. Coincidió con el Parlamento del Véneto. En el Parlamento del Véneto también se legisló una ley para hacer un referéndum. El Tribunal Constitucional italiano dijo que no era constitucional, razón por la cual el referéndum no se hizo. Pero la ley se debatió. En cambio, aquí ha sido al revés. Aquí ni tan solo se permitió que el Parlamento de Cataluña pudiera debatir la ley. Luego, su incapacidad política, su baja calidad democrática, castiga a la ciudadanía. ¿Solo a la ciudadanía catalana? No. Están castigando ustedes a la ciudadanía del conjunto del Estado español. Y recuerdo que cuando en el año 2016, en el debate de investidura, empecé el discurso dirigido al señor Rajoy, candidato entonces, diciéndoles que no les teníamos miedo, no os tenim por, sabiendo que utilizarían la fórmula de la violencia, de la represión, porque es muy fácil. Fórmula mágica, palo a los catalanes, no vaya a ser que algún día se salgan con la suya. Esta es la síntesis de todo. Y se lo anticipé, le dije, posiblemente, si usted sigue por este sendero, posiblemente el Estado español volverá a haber presos políticos. Y el señor Rajoy, que tiene sorna, es cierto, dijo que yo daba miedo. Pues ya le pregunto, o le preguntaría, que se lo preguntase a los hijos de las personas que están detenidas. Vayan y pregunten a los hijos de los demócratas, cargos electos, que están detenidos, a quién tienen miedo. Nosotros no tenemos miedo. Es más, que sepan que también en la Plaza Cataluña, en medio del silencio tras los atentados de la Rambla, se gritó no tenim por.
La reacción de la gente fue extraordinaria, como extraordinaria fue la reacción de los madrileños del año 2004 tras los atentados de Atocha. Lo que fue distinto, ¿saben lo que es lo que fue distinto? La reacción de los poderes públicos. La Generalitat de Cataluña puso en manos de profesionales la respuesta armada y comunicativa. Resultado, eficacia y agradecimiento ciudadano al Cuerpo de Mossos d'Esquadra, simbolizado en el mayor trapero. Y flores, muchas flores que cubrían los coches policiales de los Mossos d'Esquadra. Lo que no se entiende es que los ataques a los Mossos se iniciasen el día siguiente de los atentados. ¿Por qué? Porque no podían sufrir la mala gestión del año 2004 y todavía la tenían incorporada como trauma. Es posible, pero posiblemente había otra razón. Como quiera que el ataque a los Mossos fue muy anterior a la concentración del 20 de septiembre ante la Consellería de Hacienda, d'Hisenda, solo cabe una explicación. ¿La saben? ¿La quieren oír? ¿Quieren oír cuál es la verdadera razón? En agosto, en medio del luto catalán, ya estaban preparando la justificación para el envío de 10.000 policías y guardias civiles. Esta es la razón. Y además convirtieron la Fiscalía en una nueva brigada político-social para perseguir la preparación del 1 de octubre. Y tuvieron la desvergüenza de incluso presentar las querellas contra el Gobierno bajo el título, escuchen, por favor, ¿saben cuál era el título de la Fiscalía? Más dura será la caída. Hay que tener desvergüenza para titular Más dura será la caída el informe de las querellas contra el Gobierno de Cataluña. Y por mucho que mientan, la concentración ante la Consellería d'Hisenda fue cívica y fue pacífica. Lo digo porque yo también tomé la palabra, igual que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. ¿Saben para decir qué? Para decir que nada valía la pena si no todo era cívico, pacífico y democrático. Y total respeto al operativo que había iniciado la Guardia Civil. Y luego vino el 1 de octubre, referéndum de autodeterminación, urnas, papeletas, censo y votantes. ¿Saben por qué? Pues gracias a la movilización de miles de personas que, pese a sus amenazas, tuvieron la dignidad y la valentía de defender la democracia, custodiando las urnas en sus casas, custodiando a lo largo del día los colegios electorales. Y llegaron las cargas policiales brutales y el hundimiento de la reputación democrática del régimen español. El primer ministro belga calificó las cargas policiales como brutalidad franquista e incluso el señor Dastis hizo ridículo en la BBC cuando negó la veracidad de las imágenes que habían grabado los mismos periodistas de la BBC. Y luego vino el 3 de octubre, huelga general, respuesta movilizadora, cívica y pacífica y nuevo mensaje del rey, en este caso de Felipe VI. ¿Haciendo qué? O mejor dicho, dando legitimidad, barra libre al incremento de la represión. Nunca el rey de Bélgica se hubiera dirigido así, con esos términos, a la población flamenca. Nunca la reina de Inglaterra se hubiera dirigido así al pueblo escocés. Señor candidato, mire, tome nota por si tiene que decir algo. ¿La fórmula cuál es? Violencia, represión, autoritarismo, vulneración de derechos civiles y mentira. Porque saben, por supuesto saben, que la declaración de independencia del 27 de octubre fue de una gran trascendencia histórica, pero fue un acto estrictamente parlamentario. Y si no, ¿por qué no aplicaron el artículo 116? ¿Por qué no aplicaron el artículo del estado de alarma, excepción y sitio? ¿Por qué usted presenta ahora una proposición de ley para modificar el Código Penal a fin y efecto de poder adecuarlo a la sedición, a la rebelión? De hecho, usted está reconociendo implícitamente que no hubo rebelión. Luego, tanta contradicción deberá tener alguna solución, deberá metabolizar tantas contradicciones.
Mire, a ustedes ya les iba bien que los gobiernos europeos asumieran el argumento que la cuestión catalana era un problema interno español. Ya les iba bien. Pero ante el retorcimiento de los derechos, se han activado las defensas pasivas del edificio democrático europeo. En este caso, los sistemas judiciales verdaderamente independientes, no como el español. Porque usted sabe que en cuanto al sistema judicial español, hoy no ha dicho nada de esto, no solo ha sido el Consejo de Europa que ha clasificado el Estado español en la casilla 21 en el incumplimiento de la lucha contra la politización de la justicia. También el Foro Económico Mundial sitúa a España en el nivel de Botswana, en la casilla 58, por lo que a independencia judicial se trata, por debajo de Kenia, de China, de Egipto e incluso de Arabia Saudí. En definitiva, ni los jueces alemanes, ni los jueces británicos, ni los jueces belgas, ni los jueces suizos les han dado la razón. Lo que en Europa es ignominioso, en España se eleva a la categoría de justicia. ¿Tiene algo que decir de esto? En España no hay independencia judicial. En España no hay independencia judicial, porque la corrupción no solamente es económica. La corrupción también está incardinada en el sistema. En España lo que hay son presos políticos exiliados. Por cierto, sepan ustedes que por orgullo nuestro, los nombres de todos los presos, los nombres de todos los exiliados ya forman parte de la historia de Cataluña. Señorías, después del 1 de octubre ya nada será igual. Pero ustedes siguen sin proyecto para Cataluña. Ustedes están convencidos que los catalanes, 50%, 55%, 60%, da igual. Que los catalanes que no son independentistas, ustedes están convencidos que han firmado una póliza con ustedes por la cual nunca lo van a ser. De hecho, esta es su actuación. Si nunca van a ser independentistas, ¿por qué tenemos que plantearnos nada? Por esto, ustedes creyeron que el 21 de diciembre acabarían con la mayoría independentista y activaron todos los poderes fácticos, económicos y mediáticos e incluso pasaron por la vergüenza de ver cómo algo que no había ocurrido nunca en Europa ocurría en el Estado español, es decir, candidatos estaban en la cárcel. Y como que no lo consiguieron, entonces lo que hicieron es cuestionar, no reconocer los resultados electorales, impedir la investidura del molt honorable president Carles Puigdemont, impedir la investidura de Jordi Sánchez, impedir la investidura de Jordi Turull, impedir la presencia de diputados que están en la cárcel en la Cámara catalana, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos qué es lo que se pretende. Se pretende escarmentar, atemorizar y que arraigue en el imaginario de la ciudadanía catalana que no hay que volverlo a intentar hasta dentro de 20 años. Y, en consecuencia, van a aplicar, y esto forma parte de las preguntas que le hacemos hoy aquí, voy a decirle cuáles son las 7 amenazas inmediatas. Primero, cargarse el modelo educativo catalán. 2, ganar la batalla ideológica ante la ciudadanía española, que los catalanes hemos llevado a cabo un golpe de Estado. ¿Para qué? Para hacer crecer la catalanofobia. 3, incitar, fomentar la violencia en el interior de Cataluña, en el camino hacia una cierta ulcerización a fin y efecto que el independentismo no pueda acumular fuerzas. 4, secuestrar las instituciones de autogobierno tantas veces como haga falta. 5, denigrar al cuerpo de los Mossos d'Esquadra. 6, dinamitar la radio y la televisión públicas catalanas. Y 7, ahogar las finanzas de la Generalitat. Pues bien, ante estos siete diabólicos objetivos, afirmamos 7 ideas. Primera, nunca el republicanismo catalán había llegado tan lejos. Apúnteselo. 2, nunca el republicanismo catalán había tenido tanto apoyo popular. Apúnteselo. 3, siempre nos sentiremos concernidos y solidarios y hermanados con los pueblos del actual Estado español. Apúnteselo. 4, nunca vamos a descarrilar de nuestros principios de actuaciones cívicas, pacíficas y democráticas. No hace falta que se lo apunte porque lo sabe.
5. Siempre enarbolaremos la bandera del diálogo. Y 6. Gobernaremos en beneficio de todos los catalanes, sean o no independentistas, porque al margen que seamos o no independentistas, compartimos la inmensa mayoría de los catalanes ideas básicas, valores básicos, el de la libertad, el de la igualdad, el de la fraternidad, y todos queremos construir vidas dignas para todos. En definitiva, la idea republicana de Catalunya, un sol poble, Catalunya de tothom i per a tothom. Y 7ª idea, que es la que yo desearía que se la apuntara, porque será motivo de debate en los próximos meses entre ustedes y nosotros. Nunca asumiremos la criminalización de la desobediencia civil pacífica. Punto. Pero tampoco nos llevamos a engaño. Sabemos que ahora estamos en un escenario de confrontación, de dolor, a las puertas de una macrocausa que quizás seguramente acabará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque hay deseo de venganza y deseo de escarmentar. Pero, y este tema se lo voy a desarrollar luego, miren, estamos en la fase de la confrontación, es verdad. En la fase de la confrontación prevalece el dolor, los sentimientos, incluso el insulto, el gritar y no escuchar, ¿de acuerdo? Pero en todos los procesos de resolución de los conflictos, siempre, si se trabaja, diálogo, siempre se pasa a una segunda fase, que es la fase del diálogo en el marco de la confrontación, pero al menos las partes se escuchan. Esta fase es imprescindible para alcanzar la tercera. ¿Cuál es la tercera? La fase del diálogo público, de la negociación, y cuando la negociación sufre, la intermediación. Nosotros tenemos mirada larga, no tenemos mirada corta, no vamos al regate. Estamos haciendo algo muy importante, construir la República. Y sabemos que finalmente, en el marco de una sociedad avanzada del siglo XXI, todos los conflictos deben resolverse mediante el diálogo. Ahora bien, tal como le plantearé posteriormente, creo que usted tiene que decidir si quiere ser el Tony Blair que, tal como recordaba Miquel Roca i Junyent, padre de la Constitución española, en una conferencia en el Círculo de Economía, y hacía relación y referencia al conflicto de Irlanda como ejemplo a seguir, no lo decía yo, Roca y Junyent. Usted tiene que decidir si quiere ser el Tony Blair, el que hizo posible los acuerdos del año 98, o quiere ser, ya no digo la Margaret Thatcher, el John Major. No. Aquí se tiene que demostrar su talla, señor Pedro Sánchez. Aquí se tiene que demostrar. Poco regate corto, mirada larga, y si quiere ser realmente un estadista, si no quiere ser un pasavolante.